3:30. Entiendo que pueden tener hospital. Todos salimos del hospital a las 2 de la tarde, incluyéndonos. Por más lejos que esté, igual tratamos de estar acá puntuales. No creo que les hayan puesto el horario que se le ocurrió a la doctora. Bueno, el día de hoy vamos a hacer, creo que la última clase para su examen teórico, ¿no? Porque viene normalmente hasta acá, hasta lo que es vigilancia epidemiológica. Como sabrán, a raíz de los desastres que han estado habiendo, se ha dado mayor cantidad de actividad de lo que es el dengue, actividad de muchas de las enfermedades que debemos hacer vigilancia nosotros, ¿no? Pero debemos saber qué cosa es vigilancia y cuáles son los conceptos que nosotros debemos manejar. Esta es la historia de la vigilancia. Dentro de lo que son los conceptos de vigilancia, ¿desde cuándo vienen los conceptos de vigilancia epidemiológica en la salud pública? Se practica desde tiempos antiguos. Si yo les pregunto qué es vigilar, nosotros lo tenemos ahora por el tipo de inseguridad que vivimos más seguido, ¿no? Cerca a su domicilio, doctor, ¿hay vigilancia? Sí. ¿Qué hace el vigilante? ¿Pero qué hace? Ve, observa. ¿Qué más hace? Inspecciona los carros, inspecciona los edificios, identifica a las personas que ingresan, identifica a las personas que salen. ¿Lleva un registro o no? Lleva un registro. ¿Qué más hace, doctor, de repente? Rondas. Rondas. ¿Qué más hace, doctor, un vigilante? Ante un riesgo está pendiente. Está pendiente. ¿Qué más hace, doctora? Ve la seguridad de las personas. ¿Qué más hace, doctora? Entrada, salida de autos, cerca, alerta. Entonces no solamente está al momento en que se da una situación, sino ve la parte preventiva para que no se dé la situación. Igual es la vigilancia epidemiológica. Si nos ponemos nosotros a pensar en esto, ¿qué hacemos en la parte de salud? No estamos actuando cuando se da la enfermedad, sino vamos monitorizando nosotros antes de que se dé, y en todos los casos. Pero sí existen ciertas patologías que vamos a estar más alertas, porque se pueden diseminar mucho más rápido, ¿sí? Entonces, es la función de la vigilancia, y es un término que se acuña en salud pública, ¿ya? Comienza desde 1955 y esta historia nunca la conozco, pero existen conceptos. Entonces, básicamente la vigilancia epidemiológica, ¿qué me ayuda? A disminuir los riesgos de enfermar y morir. De enfermar básicamente, ¿no? Porque comenzamos a hacer la parte preventiva, que es la que ustedes hacen en los establecimientos de primer nivel de atención, y de morir porque son las consecuencias de esta enfermedad, como lo van a ver más adelante en una de las enfermedades que estamos vigilando ahora constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué hace el vigilante, doctor? Observa, controla, pero no me sirve de nada yo tener a mi vigilante si yo no analizo los datos. O sea, si no hubiera una junta de vecinos o si no hubiera una junta de propietarios que analizara los datos y viera qué seguridad es la que falta, o si pongo cámaras de seguridad para un edificio porque están aumentando la cantidad de robos, o si no coordinaciones con Serenazgo o con la vigilancia de los policías, no me sirve de nada. Entonces no me sirve de nada yo anotar datos, tener códigos, tener ingresos y salidas de personas, o tener ingresos y salidas de vehículos, o tener muchos datos si yo no analizo estos datos.
Por eso es que ustedes su curso lo terminan haciendo un trabajo de investigación, que debe darnos un producto. ¿Y este producto qué me va a dar, doctor? Un análisis de la situación. ¿Con qué comienza todo, doctores? ¿Con qué le han dicho sus médicos docentes, sus tutores? Identificamos problemas, factores de riesgo. ¿Qué más hacemos, doctora? ¿Cómo se llama eso? No nos planteamos problemas. ¿Qué hace cuando llega usted a un establecimiento de salud? Le falta un año para irse al sereno. Le va a quitar una de ¿qué hace? Diagnóstico de soluciones. ¿Qué más hace? ¿Qué vimos? Vimos una vitrina. ¿Cada cuánto tiempo hacíamos eso? ¿Qué recuerdan? Todos los establecimientos de primer nivel lo tienen. La parte de la estadística. Hacemos el análisis estadístico. De nada nos sirve a nosotros tener datos o tener los CIE-10 o ser simplemente solucionar focos o que el paciente venga con un cuadro febril y yo apagar solamente el cuadro. ¿No? Si yo no analizo y veo de qué viene, porque ¿qué pacientes van al primer nivel de atención? Ustedes están viendo. ¿Quieren? Ya, pacientes de tercera edad. Los separamos por grupos etarios, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras poblaciones más vulnerables? Lactantes, adultos mayores, gestantes y nuestra población económicamente activa, pero que va muy de vez en cuando al establecimiento, ¿no? Pero sí vemos los factores de riesgo de ello. Si no hacemos el análisis, no nos sirve de nada. Eso sí viene, esa pregunta sí es constante. ¿Qué va a hacer en la vigilancia epidemiológica? Observan, controlan y analizan. ¿Para qué sirve? Para hacer un control, una prevención y un control oportuno. Entonces, acá está la definición completa. Y acá no viene nada, normalmente lo que vienen son los principios de la vigilancia, que son 5 los principios. Si gustan después se los dejo la presentación. Todos lo tienen. Los principios, lo único que va a variar va a ser la estadística actual, porque la estadística del 2017 ha variado, pero siempre se hace comparativo. Entonces, los principios de la vigilancia epidemiológica tienen como finalidad la prevención y el control de los problemas y las situaciones que modifiquen el estado de salud de la población. Segundo, es la aplicación que exige un trabajo activo, permanente y multidisciplinario. ¿Serviría que el vigilante trabaje solo? No. ¿Serviría que ustedes como médicos, serumistas o como jefes trabajen solo? No. ¿Qué necesitan? Apoyo de la comunidad. ¿Quién más intervendría, doctora? Gobiernos regionales. ¿Quién más, doctora? Ministerio de Educación. ¿Quién más, doctor? Doctor de Verde. ¿Quién más? Como equipo multidisciplinario, ¿qué le han dicho? Hablamos de un equipo multidisciplinario. ¿Quiénes intervienen, chicos? Ministerio de Salud. ¿Quién más? Educación. ¿Quién más, doctor? Municipalidad. ¿Quién más, doctores? Sí, nos ayudan. Nos ayudan. Hay gente que es muy religiosa. Los agentes comunitarios, nuestra población es la que nos ayuda. Ellos vienen a hacer nuestra voz en el pueblo.
Ustedes han visto, y muchos de los que están en Delicias, que nuestra población adulta mayor es muy activa. Y la población adulta mayor son nuestros agentes comunitarios. Y nuestros agentes comunitarios son los que hacen la labor dentro de la comunidad cuando hacemos búsqueda de larvas, cuando hacemos el clorado del agua, cuando hacemos la vigilancia de si queremos ver sintomáticos respiratorios. Ellos son los que se mueven. ¿Por qué los adultos mayores? Porque no tienen nada que hacer, ¿no? Y dicen, no por eso, sino porque están más en contacto con el centro de salud. Están más en contacto. Y porque la mayoría de establecimientos de salud de primer nivel de atención han sido los pobladores, los fundadores o los que han estado en la formación de las postas que decían ellos. Y cuando ustedes viajen al interior del país van a ver eso. Van a ver que los pobladores de ahí han sido los que han puesto la primera piedra, han sido los que han construido su pared, han puesto su adobe, ellos son los que van a estar ahí metidos. Y los van a levantar a las 4 o 5 de la mañana y les van a decir, atiéndeme. Para eso te paga el ministerio, ¿no? Así les van a decir. Entonces ya, así les van a exigir. Por eso la mayoría se queda a ser bomberos, ¿no? No quieren ir a provincia. Ya muchos tienen temor de ir a provincia, ¿no? Por otras cosas también, ¿no? Entonces hay que tener bastante contacto con ellos. Es intersectorial, porque hablamos no solamente de salud, hablamos de educación, hablamos de la parte religiosa. Vemos los problemas y las soluciones y requiere la participación de distintos sectores. Se puede aplicar en cualquier evento de salud, una enfermedad como un factor de riesgo, así como una discapacidad. ¿Qué ejemplo de discapacidad podemos intervenir? Porque estamos en el quinquenio de la discapacidad. ¿Qué ejemplo de discapacidad podemos intervenir como vigilantes? Es una discapacidad. ¿Qué hacemos? Tamizaje. En adultos mayores, cataratas. Sí. Lo que vemos normalmente son certificaciones de discapacidades. ¿Ya? Porque muchos de nuestros pacientes no están certificados. Y si no están certificados, sus DNIs están como pacientes normales. Por lo tanto, no tienen... ¿Qué no tienen, doctor? Los beneficios. O sea, no tienen derechos. Y si no tienen derechos, no sirve, ¿no? Entonces, para más. En medida que otro de los principios es en la medida en que se parte la percepción de la población, sus problemas, por eso se hacen las juntas vecinales, se analizan los problemas prevalentes. No es lo mismo Delicias de Villa que San Genaro de Villa, no es lo mismo que Surco, ¿no? Ni lo mismo que Moyopampa, ¿no? Moyopampa tiene otro tipo de necesidades. Entonces, cada población se reúne con su centro de salud y de acuerdo a eso analiza sus problemas y requiere la parte de la intervención. E implica un proceso permanente de evaluación. De nada nos sirve a nosotros plantearnos objetivos que no vamos a lograr, ¿no? Y ahí viene, primero nos planteamos y ahí vienen los objetivos, ¿no? Lo primero, lo que dijo la doctora, el diagnóstico situacional. Luego planificamos, ejecutamos, evaluamos y hablamos sobre el análisis de nuestros grupos de riesgo, ¿sí? Principalmente, población adulta mayor, niños en etapa de 0 a 5 años, madres gestantes y ¿qué más?
población de riesgo, ¿no? Porque dentro de la población de riesgo van a ver que también agarramos a inmunodeprimidos. Inmunodeprimidos incluimos a pacientes con tuberculosis y pacientes VIH positivos, ¿ya? Planteamos para prevenir y controlar, evaluamos la eficacia y la efectividad de las medidas que tomamos y contribuimos a la investigación, porque si no hacemos el análisis de nada nos sirven nuestros datos. ¿Para qué utilizamos nuestros datos de vigilancia? Eso. Para estimar cuantitativamente la magnitud del problema, monitorizamos los cambios de los agentes infecciosos, facilitamos la investigación, la representación de la historia natural de la enfermedad, intervenimos justamente para que no se dé esa evolución, evaluamos las medidas de control y prevención, documentamos, planificamos y normalmente se debe de tener una epidemia, ¿no? Con nuestra intervención. Tenemos actores, acá están todos los que mencionaron, por eso les decía que la clase es bastante sencilla. Tenemos al Ministerio de Salud, ¿no? Las direcciones regionales, las redes y microredes, las empresas promotoras de salud, las instituciones prestadoras de servicios de salud, que son las EPS, las aseguradoras de riesgo profesional, y lógicamente sin los individuos no hacemos nada. ¿Cuál es el propósito de la vigilancia? Eso también es. Contribuye a la disminución del riesgo de enfermar y de morir. ¿Por qué? Porque evaluamos y controlamos permanentemente la población. La utilidad tiene que ver con todo lo anterior. Hacemos una visión global de todo, de lo que es la prevención, la prestación y las necesidades. ¿Y cuántos tipos de vigilancia? Eso sí le digo. Los tipos de vigilancia epidemiológica. Hacemos tipo de vigilancia epidemiológica pasiva. ¿En qué consiste? ¿Qué creo? Solamente recolecto datos e historias clínicas, los estudios que no queremos que hagan, ¿no? Revisan nomás. Revise qué datos tenemos. La parte pasiva. Recolectamos datos, registros, pero ahí tenemos limitantes. Y una de las limitantes mayores es que muchas veces nosotros no llenamos correctamente los datos. O sí, doctor, si viene con 36.8, ¿usted cuánto le pone? ¿Le pone 36.8 de temperatura? No. A veces por lo rápido, no, 37. Total, está normal, está sin fiebre. ¿No? Muchas veces en los centros de salud no hacemos eso. O si son personas adultas, ¿tiene fiebre? No. Ah, no le ponemos el termómetro. Entonces simplemente calculamos. ¿Cuánto pesa usted? 54 kilos. Ah, ya 54. No lo pusimos a la balanza. Entonces son limitantes que tenemos nosotros al hacer una vigilancia pasiva, porque nos dejamos llevar por datos y tengo que confiar en lo que llenó el doctor, en lo que llenó el doctor, en lo que llenó el doctor o lo que llenó la doctora. Si lo hizo bien a conciencia o no, si estuvo apurada en ese momento, no lo sé. ¿Sí? Depende. En la vigilancia activa ya no. Ya me voy con un grupo de gente a recoger datos sobre el terreno. Pero lógicamente tiene una limitante mayor. ¿Qué necesito? Si yo me voy a mover a un médico, a una enfermera, a una obstetriz, a un agente comunitario, ¿qué creen que me va a pedir el agente comunitario? Que le pague. Agua me va a pedir. Agua, doctora, mi agua y mi atún. Mi galleta, porque hay que darle a alguien. Mi gorro, doctora, mi polo. Eso nos piden. No nos piden plata. Pero eso significa inversión, significa logística, más las fichas, ¿no? O cuando a los doctores que están rotando en Delicias le decimos, doctores, van a hacer la encuesta de calidad. ¿Qué preguntaron? ¿Me van a dar la ficha o no, doctora? ¿O nosotros vamos a sacar copia? No, les vamos a dar la ficha. ¿No? Es lo mismo, ¿no?
O sea, todos nosotros vamos a preguntar con qué material contamos para hacer el trabajo. Todo implica un costo. Entonces, siempre la vigilancia activa significa mayor gasto y, lógicamente, mayor cantidad de información, pero es información más valiosa porque es del momento, es como un corte, ¿sí? Y usamos normalmente encuestas sistemáticas, especializadas. Buscamos activamente los casos y utilizamos a veces, no solamente salimos como una ficha, porque decimos, estamos moviendo tanta gente, ¿no? Porque movemos por sectores gente. Y sale técnico sanitario, sale técnico de enfermería, sale médico a cabecera. Va a ir solamente para recolectarme y preguntar, señora, ¿tomó su sal o cloró su agua? No. Ya de paso va haciendo otras preguntas. Sale el asistente social y va haciendo su hogar familiar. Va mirando sus viviendas. Y en la especializada es la de centinela o vigilancia de enfermedades, dependiendo ya de las enfermedades que queremos buscar. Es mucho más costosa incluso, porque necesitamos reactivos. Ahí interviene el laboratorio. Vigilancia pasiva, activa y especializada, una más cara que la otra. Las características: es un proceso racional, comprende recolección, análisis de informe y tiene que ser exacta, oportuna, íntegra, válida, comparable y objetiva. Los obtenemos mediante investigaciones, notificaciones, riesgos, investigaciones epidemiológicas, encuestas y rumores. ¿Nos sirven los rumores? Aparentemente sí, ¿no? Si viene el agente comunitario y me dice, doctora, de acá a 3 viviendas hay una persona que ha bajado mucho de peso, ¿me sirve? Sí, me sirve. Y ahí en ese momento es donde de todas maneras se desata quién se encarga de esa zona. Ustedes deben saber y pronto van a ver y ya les van a hablar de lo que es la sectorización. La sectorización en el primer nivel de atención es así como se trabaja. Existen, digamos, 10 médicos en un centro de primer nivel, cada uno tiene a cargo un sector. Y ese sector tiene un equipo de salud. Y ese equipo de salud monitoriza tanto a sus pacientes con tuberculosis de ese sector, como a sus gestantes de riesgo, como a sus niños, como a sus probables contactos. Así se trabaja en primer nivel. Es lo que deberían replicar ustedes cuando vayan a hacer su cero. Es lo ideal. A veces les va a faltar mano, pero sí nos dejamos llevar por los rumores. Existen limitantes, por supuesto, como en todo trabajo, ¿no? Uno de ellos es la ausencia de registro apropiado. Yo no voy a llenar igual que el doctor, ni que la doctora, ¿no? Algunos pueden, comenzando que ya la mayoría tenemos paradigmas de que no tenemos letra legible los médicos, ¿no? Escribimos demasiado rápido y nunca se entiende nuestro diagnóstico. De repente a mí dice anemia aguda y otro lo interpreta como anemia crónica o otro lo interpreta como anemia severa y cada quien tiene su concepto distinto. Así que anemia es anemia, ¿no? Ahí comenzamos con la dificultad o la ausencia de registro. Por eso que salió, doctores, existe un código, ¿no? ¿Cómo se llama el código? CIE 10, ¿no? El CIE 10 es el código internacional, que ya no estamos en CIE 10, está desactualizado, pero bueno, acá todavía tenemos el CIE 10. Todavía ustedes no van a seguir con el CIE 10 porque ya hay otro tipo de codificación internacional que se utiliza con 2 dígitos adicionales para ser un poco más específicos, pero basta con que conozcamos el CIE 10, nos ayuda. Puede haber dificultad y retraso en la difusión de la información, falta de recursos humanos, materiales económicos, poca utilidad en la toma de decisiones, escasa coordinación entre los niveles y escaso número de laboratorios.
Esas son nuestras limitantes. Los elementos del sistema de vigilancia, básicamente morbilidad, mortalidad, los informes demográficos, el estado nutricional y el estado inmunitario de la población, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros dentro de nuestra vigilancia epidemiológica? ¿O qué utilizamos? Recolectamos datos. ¿Con qué? Con fichas. O validamos, hacemos detección de casos. Analizamos la información, interpretamos esa información y difundimos la información. Si ya la interpretamos y no la difundimos, igual no sirve de nada. Por lo tanto, deberían salir los boletines de información. ¿Ustedes saben si acá en Perú existen boletines de información? ¿Alguien sabe? Sí, hay. Sí existe. ¿Cómo se llama? Exacto. Nosotros nos manejamos por semanas epidemiológicas y existe para cada semana un boletín informativo que lo maneja el Ministerio de Salud de todas las enfermedades: dengue, malaria, fiebre amarilla, febriles, EDA, IRA, pacientes inmunodeprimidos, gestantes, mortalidad materna, perdón, y neonatos muertos, natimuertos. Ahora les voy a mostrar un boletín informativo. El comité de vigilancia normalmente está formado a nivel institucional y comunitario. Eso es principal. Los protocolos de vigilancia epidemiológica, acá están todas las enfermedades y los algoritmos que se evalúan. Están divididas. Las notificaciones obligatorias. Y esta es la última que conseguí, que fue la del 4 de abril del 2017, que comencé a elaborar la clase para este ciclo, ¿no? Donde tenemos las enfermedades o el consolidado de enfermedades notificadas diariamente. Donde tenemos al dengue, al zika, a la chikungunya, leptospirosis, carbunco, EDA e IRA, ¿no? Ahí está Lima con cada uno de los casos que ha registrado y tenemos que definirlos, lógicamente, ¿no? Esos son los departamentos priorizados, ese es a abril del 2017, con sus respectivas, o sea, quiero que entiendan, de nada me sirve tener el cuadro si no tengo la definición. Así, no sirve de nada. Tengo que hacer los cuadros comparativos en porcentaje y cómo han ido avanzando de acuerdo a la semana epidemiológica y cuáles son los distritos que van enviando información. Y lógicamente después también se evalúa la calidad de la información, que lo vamos a ver en la guía, ¿ya? Hasta las infecciones respiratorias, cómo se ha ido dando en Santa Rosa de Quibes, quiénes han notificado y cuántas notificaciones han habido de Lima, ¿no? Estas de acá son los brotes activos en el Perú de acuerdo a las regiones, igual a la semana 13-14, que es la última semana de abril del 2017, ¿no? De la chikungunya y del dengue en los distintos. El rojo son los nuevos y la zona verde son las que están en seguimiento. Las tablas de los casos de Zika, de chikungunya y las distribuciones, cómo se van dando en Lima metropolitana, ¿no? Igual los casos confirmados de malaria y los síndromes febriles. Nosotros no pudiéramos realizar esto si es que no enviáramos informaciones de los establecimientos de salud. Todavía no tenemos sistema informático. ¿Qué hacemos? Si lo pueden verificar en los establecimientos de salud. Toda la población vulnerable pasa por un triaje y en el triaje el personal técnico toma la temperatura a los pacientes menores. Otra información importante es que tiene que haber un cuadro comparativo.
el 2017 es como se va andando, y lo que se habla es de tendencias, no hablamos de casos aislados, no vemos una sola curva, vemos las tendencias, cómo se van presentando, y de acuerdo a eso vamos haciendo el análisis. Y bueno, después de estos desastres de los huaicos, lo que más ha salido es el dengue, y por eso es que siempre se les da. Y aparte que en epidemiología ustedes hacen vigilancia activa de dengue acá en la zona del sur y dentro de su universidad. ¿Por quién es transmitido el dengue? Hembra, ¿no es cierto? No se transmite de persona a persona, sino por un mosquito, de una persona enferma. Hay 4 serotipos, perdón. Principalmente en la zona de Villa María, cuando hablamos de Lima 2, Lima Sur. De acá es conocido como la fiebre rompehuesos. Esto sí les viene normalmente, ¿no? El síndrome febril con síndrome doloroso más síndrome hemorrágico de una zona de transmisión de dengue. ¿Y cómo se cataloga un síndrome febril? Estas son las zonas en Lima Ciudad, ¿no? En Lima 2, Lima Sur, en Visa 2, Lima Sur, que ahora ya es conocido con Lima Ciudad en total, y en las Tiesas, que ya no existen, todos los. Y esto es cómo se ha ido presentando en el transcurso de la semana epidemiológica 13 y 14, ¿no? Ahí están los brotes de dengue, con casos confirmados e importados. Y este cuadro sí se lo tienen que aprender porque de acá es donde vienen las preguntas. Lo otro sí solamente es para mostrarles cómo se va dando las semanas epidemiológicas. Los casos probables de dengue son signos de alarma nada más. Un síndrome febril de 7 días que venga de área endémica o infestada de Aedes aegypti, ¿no? Caso probable de dengue con síntomas de alarma, todo caso probable con uno de los siguientes. Y el caso grave, ¿no? Básicamente que use una UCI o haya un shock hipovolémico o una dificultad respiratoria o un derrame pleural, sangrado grave, y bueno, y si han habido muertes, ¿no? Ya diagnosticado. No se transmite de persona a persona, sino por el Aedes. La prevención es básicamente el control del Aedes. Sin zancudo no hay dengue, es transmitido por la hembra, no utiliza depósitos sucios, sino más bien es con depósitos de agua limpia. Estas son el ciclo biológico. ¿Y cómo se elimina? ¿Cómo se eliminan las larvas o los huevos? ¿Cómo los matamos? ¿Cómo matamos las larvas? ¿Lavamos? Chicos, están en sexto. ¿Qué van a hacer? ¿Qué le dicen a las señoras? Doctora, encontré ya las larvas. Lave, ¿y dónde he hecho mi agua con larva? Al water y lo hago que siga bailando. ¿Cómo mueren, chicos? ¿Y si no tengo la sustancia? Hervirla. Se tira al piso, se tira a la tierra, mueren sin agua. Sí, se tira al piso.
tira la tierra. No se tira al water, no se hace pasar por el caño. Lo que se pide es desinfección de las bateas. Muchas veces, y cometemos el error, hacemos hervir agua y vaciamos en las jarras o vaciamos en los recipientes y no somos capaces, 1 o 2 semanas seguimos vaciando en la misma jarra, en el mismo recipiente, y no somos capaces de sacar el saco, ¿no? O ¿quién ha lavado su tetera esta última semana? Nadie. ¿Por qué voy a lavar, doctora? Si total lo hiervo cada vez en la tetera, ¿no? No saco el sarro. A ver, y existen escenarios de control vectorial. El escenario 1 es conocido como sin vector y sin casos de dengue. Existen riesgos de introducción de vector. El escenario 2 es con vector sin casos de dengue autóctono y el escenario 3 es con vector con casos de dengue. ¿Qué es lo que se debe hacer en cada caso, en cada escenario? ¿No? Se utilizan larvicidas cuando ya hay la parte larvaria, es lo que hace el Estado. No es necesario fumigar, pero para la parte psicosocial, cuando hay dengue dicen, ay, vamos a fumigar las escuelas. Fumiguen. Pero realmente hay que enseñar a la población a mantener los recipientes tapados, bien limpios y que el agua siempre esté cubierta. Y vaciar siempre el agua de los floreros o el agua de las lluvias, que es agua finalmente limpia, no es agua emposada. Entonces, muchos decían que en los pantanos de Villa podía ser una zona de para el Aedes, más bien ahí no había, ¿no? Porque la zona pantanosa no era zona donde podía vivir el Aedes, sino más bien en los frascos limpios de agua, ¿no? Entonces el control químico que mencionaba la doctora se hace con gránulos de abate, se echa 1 gramo en 10 litros, pero eso no, se son unos larvicidas, pero luego se ponen ovitrampas. ¿Dónde se van a cazar las larvas? ¿Dónde vamos a cazar las larvas? ¿Dónde los llevan? ¿A las casas? No. ¿A dónde los han llevado ustedes a hacer la vigilancia? Cementerio, universidad, parque, mercados, ¿no? Ahí los llevan. Ahí se va ahí. Y así es como se fue dando la transición desde el 2005 hasta el 2013, de acuerdo a los escenarios 1, 2 y 3, y bueno, va cambiando, ¿no? Entonces,